Un cordial saludo a la audiencia de Évol TV en 12 países y 200 ciudades. Y obviamente a los seguidores del pensamiento al aire. Esta semana, noticias internacionales de varios países de nuestra región. Pero empecemos contándoles a ustedes que el presidente Álvaro Uribe ya efectuó todos los procedimientos para iniciar el pago de sus días de condena en primera instancia. Esperamos que la segunda instancia sea distinta y que ese tribunal, que está conformado por 3 abogados, tenga en cuenta todas las pruebas. También hubo una manifestación colombiana en más de 25 ciudades, con una asistencia masiva de personas que piden y claman justicia y que esa sentencia sea revocada en segunda instancia por los valores que tiene el presidente, por la forma en que generó estabilidad en Colombia y porque son y somos conscientes que él no tiene ninguna responsabilidad en los 2 delitos que le imputaron. Esperemos entonces que la justicia vaya en justicia. El presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto, que se conmemora en Colombia el triunfo de los patriotas frente a los realistas en la batalla de Boyacá, pues no se celebró allí, porque dijo el presidente que no tenía nada que hacer allá. Y lo que yo pienso, creo, y estoy casi seguro, es que por causa del paro minero no fue capaz de arrimarse a esa región. Entonces optó por hacer lo que le gusta a él, irse a la periferia a hablar y buscar camorra, como hizo con nuestro vecino país, Perú, hermano de luchas, país que obtuvo la libertad por venezolanos como Antonio José de Sucre, con Bolívar y con las tropas patriotas. De manera que no podemos nosotros aceptar que el presidente reavive disputas fronterizas, denunciando supuesta ocupación de la isla de Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, y trasladar allí la conmemoración del 7 de agosto. El presidente de Colombia dice que Perú habría violado el protocolo de Río de Janeiro al crear de forma unilateral un distrito en esa isla. Y exige entonces que cualquier decisión sobre islas emergentes en el río se resuelva de manera bilateral, en el marco del espíritu del tratado establecido en el año de 1934 con posterioridad al conflicto con el Perú. La respuesta del gobierno peruano fue tajante, rechazó las acusaciones y afirmó que no existe un conflicto limítrofe. Así lo expresó su presidenta Dina Boluarte. No obstante, ambos países acordaron reactivar la comisión mixta permanente para inspeccionar la frontera, cuya próxima reunión será en el mes de septiembre en Lima, con el objetivo, eso sí, de evitar una mayor escalada diplomática. Y con seguridad lo logran, pero ese escándalo. Y miren ustedes, señores de América Latina y seguidores del pensamiento, que el presidente actúa como han actuado los dictadores cuando se ven disminuidos en las encuestas, donde su favorabilidad disminuye, generan conflictos con países aliados inclusive, o países vecinos o hermanos. Siempre se repite la historia. Creen que generando ese sentido nacionalista van a lograr revivir el deseo que tenga la gente de que su partido continúe en el poder. Se equivocan de cabo a rabo. La gente, los ciudadanos de Colombia, no quieren más progresismo, quieren desarrollo y quieren trabajar unidos para desarrollar no solamente a Colombia, sino nuestros países vecinos. Por otro lado, en Sudán,
derribaron un avión con mercenarios colombianos. Aunque Emiratos Árabes lo niega, noticias internacionales difundieron que la Fuerza Aérea Sudanesa bombardeó un avión presuntamente perteneciente a los Emiratos Árabes Unidos que transportaba unos 40 mercenarios colombianos y armamento rumbo a las fuerzas de apoyo rápido al aterrizar en el aeropuerto de Niala, Darfur del Sur. Se realizó el ataque, que fue descrito como un mensaje contundente contra la intervención extranjera. Lamentable que siempre nuestros colombianos, para poder subsistir, tengan que irse inclusive a vivir como mercenarios y para atacar otras y sumarse a otros conflictos que no les corresponden. En respuesta, el presidente Petro ordenó a la embajadora en Egipto investigar cuántos colombianos fallecieron y ha solicitado con urgencia la aprobación de un proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo. Eso no lo, ni por ley ni por nada. El que quiere irse por debajo a combatir, se va. De eso no hay ley que impida que aquel militar colombiano que hemos respetado por necesidad y por sentirse que no está, que no se le ha respondido como debía en su pensión o en su trabajo, tenga que irse a rebuscar la vida en otros lugares, aunque sea combatiendo y arriesgando su vida. No hay ley que impida eso. Continúa en Venezuela y en el exterior subiendo el precio y recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro. La fiscal general Pam Bondi justificó la medida acusándolo de ser uno de los principales narcotraficantes del mundo, vinculado a organizaciones criminales como el Cartel de los Soles, Tren de Aragua y Cartel de Sinaloa, y de representar una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense. Y además eso también afecta a Colombia, porque toda esa franja que están hablando de conjunta entre los dos presidentes de Colombia y Venezuela es para proteger a los bandidos, a los delincuentes y a los narcotraficantes. Continuamos informando. Israel decidió tomar el control de la ciudad de Gaza. El gabinete de seguridad en Israel del primer ministro Benjamín Netanyahu autorizó que las Fuerzas Armadas ocupen la ciudad de Gaza como parte de una ofensiva más amplia contra Hamas. La medida ha desatado condenas globales y tensión diplomática. Naciones como Alemania suspendieron envíos de armas, mientras la OTAN y la ONU y líderes como el secretario general Antonio Guterres denunciaron que se trata de una escalada peligrosa que agravará la crisis humanitaria. Y dicen los israelitas en defensa que no vamos a ocupar Gaza, vamos a liberar Gaza de Hamas, dijo el ministro Netanyahu. Entonces miren lo que son las interpretaciones al conflicto. Hamas, el originador de todo este problema de 2 años, sigue todavía, después de matar tanta gente, teniendo reconocimiento en algunos lugares, pero el pueblo sufre, los niños aguantan hambre y dolor, las madres resignadas tienen que buscar alimentos por cualquier forma para sus hijos y ven morir día a día a las personas. No más conflicto, por Dios. Busquen soluciones. No puede quedarse eternamente uno viviendo un problema que debe tener solución. No sé cuál, porque el problema es complejo, no solamente de ahora, sino de muchos, muchos años y siglos. Dios permitirá que cese la guerra y que la gente se dedique a trabajar y a disfrutar de la familia. Para Colombia, les cuento, señores, continúan el avance de algunos países que pedirán visa a colombianos. Alemania y Polonia
reactivarán la exigencia de visado a colombianos como respuesta, óigame bien, al notable aumento en las solicitudes de asilo. En Polonia, la medida cobró fuerza tras incidentes como el homicidio de un ciudadano polaco en una pelea con connacionales y la condena de otro por actos de terrorismo. Vamos, pedimos asilo y nos dedicamos a delinquir y no a trabajar. Nos dan la mano y respondemos como no es, con violencia y con odio. Qué tristeza que nos pase eso, porque son de los 50 y pico de millones de colombianos, señores, 49 y pico por ciento, 49 millones son absolutamente buenos, trabajadores y honestos. Le llegó la hora de balances al presidente Gustavo Petro, a solo un año, ya menos de un año de concluir su mandato, deja un balance marcado por contrastes. Entre los logros más destacados se cuenta el impulso al programa de gratuidad universitaria, el aumento del salario mínimo y su insistencia en llevar servicios básicos a regiones históricamente marginadas. Pero miren bien, el programa de gratuidad universitaria debe analizarse, porque de acuerdo a los resultados de análisis que hemos tenido nosotros, la deserción universitaria, a pesar de la gratuidad, es alta. A pesar de buscar capacitar en tecnologías y universidad, no aumenta el número de estudiantes. Y si ese es un logro, pues se está devolviendo. El tema del salario mínimo, que aumente, está bien, y lo han aumentado presidentes anteriores en proporciones aún mayores. Pero lo importante es que el salario aumente y haya trabajadores que lo reciban. Porque si además la informalidad crece, que es la que está creciendo en Colombia, pero obviamente ese salario no será válido decir que se incrementó, porque no lo van a recibir. La informalidad no genera estabilidad. ¿Para qué? Habrá que analizar también ese gran resultado, que creo que no es tan bueno. También ha tenido protagonismo internacional, promoviendo el debate ambiental en foros globales y posicionando a Colombia como actor regional en temas de transición energética y paz, lo cual también, en mi opinión, ha sido un despropósito. Las exportaciones de carbón, petróleo y gas ya no es lo mismo. Estamos dependiendo del gas de otros países y prontamente dependeremos del petróleo también de otros países. He equivocado de cabo a rabo, porque usted puede mejorar las condiciones ambientales sin dejar de recibir esos grandes ingresos económicos que generan los ingresos por esos grandes generadores de dinero, como es el petróleo, el gas y los demás hidrocarburos. De manera que no creo tampoco que sea tan bueno el resultado. Pero lo más grave para mí es que hay una falta de ejecución presupuestal. La creciente informalidad laboral y las dificultades para consolidar su agenda legislativa, que no ha logrado tener las mayorías porque lo que inició muy bien se le fue diluyendo en el tiempo. Es evidente que la baja ejecución, especialmente en inversión pública, con niveles de cumplimiento del 86 en el 2023, 83 en el 2024 y solo 37.7 en el año 2025, ha sido lo más rezagado al final. Es decir, la peor en 25 años. Esta ineficiencia ha contribuido a un creciente déficit fiscal, que en el 2025 llegó al 7.1 del PIB, y a un aumento de la deuda pública
por encima del 61%, generando críticas por la falta de ejecución efectiva de los recursos y preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal del país. Y ustedes entenderán que lo viven en sus propios países, que las reformas clave, como la de la salud, han avanzado por decreto en medio de fuertes cuestionamientos legales y políticos. Se caerá con absoluta certeza en la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional. A estos también, que es desde que se inició su mandato, se suman los escándalos dentro de su círculo cercano, la tensión con las altas cortes y una percepción del deterioro de seguridad en Colombia alarmante. El balance a un año del cierre de su administración deja un panorama de avances con un alto costo político e institucional. La gente del pueblo, que realmente sufre, no ha visto mejoramiento de las condiciones. Y él se va a las regiones y habla que sí. De manera que esto es complejo. Habla mucho y hace poco nuestro presidente. Continúan, para terminar, señores, y no molestarlos tanto, con un informe del paro minero y campesino en Colombia. Esta semana provocaron bloqueos en importantes corredores viales del país, especialmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y Bolívar, afectando, oigan bien, transporte de alimentos, encareciendo la vida, combustible, haciéndolo más costoso, y mercancías y productos, algunos perecederos que se pierden. Según estimaciones preliminares de gremios, las pérdidas superan los 80.000 millones de pesos debido al represamiento de esa carga, aumento en los costos de operación y afectación directa a la producción. ¿Qué exigen los mineros? Garantías para el ejercicio de la minería tradicional, inversiones en vías y respeto por los acuerdos firmados previamente. Entonces, se están firmando compromisos para revisar las sanciones impuestas a pequeños mineros, establecer mesas técnicas y acelerar obras de infraestructura prometidas. En lo que va del año 25, para que ustedes se imaginen lo que puede estar pasando en Colombia y sepan lo que puede ocurrir en esos países. Venezuela está perdido, Nicaragua está perdido, Ecuador se está salvando. En lo que va de este 2025 sería por lo menos el 7º paro regional de gran impacto enfrentado por el gobierno del presidente Petro, reflejando el descontento persistente ciudadano que reclaman cumplimiento de acuerdos históricos y mayor presencia estatal. De manera, señores, que este es el panorama de una semana en la que los conflictos regionales y nacionales acrecientan la polarización de nuestro país y la necesidad de que seamos mucho más atrevidos para triunfar en las elecciones del 2026 y generando estabilidad no solo a Colombia, sino a las regiones. Y fuera de eso, habrá que darle apoyo a María Corina Machado para que logre el objetivo de salvar a Venezuela de ese nefasto comunismo. Un cordial saludo para todos y excusen que muchas veces la emoción nos gane, pero estamos siendo neutrales en la información y en el sentido social de lo que pretendemos con el pensamiento al aire, demostrar la realidad de nuestros países para que crezcamos en unidad, en trabajo y en la gloria de Dios. Un cordial saludo para todos.